Empezamos. Bienvenido al cuarto seminario. Esperemos que este sea ya una buena empiezo para los demás. Y bueno, dejo a José María que nos hable de la protección de datos. Bien, buenas tardes a todos. Daros la bienvenida a este cuarto seminario, como bien ha comentado Antonio. Lo vamos a centrar en materia de protección de datos personales, pero fundamentalmente en dos cuestiones que os han llamado la atención en estos últimos días y me habéis consultado. Son un poco más, quizás un poco más complejas o que se salen de la normalidad, de lo que en el día a día tratáis. Es más, la primera cuestión, que es la de transferencia internacional de datos, seguramente lo veremos hoy, pero es muy difícil que lo lleguéis a poner en práctica, aunque no lo descartamos, por eso lo comentamos, pero es muy difícil que lo podáis poner en práctica debido a la complejidad en cierta medida que tiene, ¿de acuerdo? Y sobre todo que es una herramienta que está orientada a un tipo de empresas que no se englobarían por regla general o cierta normalidad dentro de lo que es paz de servicio, ¿de acuerdo? Pero bueno, es una herramienta más que la norma maneja y que la norma conoce, oye, que no está de más, por supuesto, que vosotros conozcáis y que si os surge alguna duda en este sentido lo comentemos, ¿vale? Un segundo apartado que es la propia ley orgánica en aquellos grupos empresariales, quizás esto sí sea mucho más fácil que os lo encontréis en vuestro día a día y vamos a ver unas cuestiones, unos matices que van a servir para un poco conocer cómo actuar en esta materia, ¿vale? Por lo que me habéis ido preguntando, entiendo que sí os han surgido ciertas dudas, porque, oye, es que yo tengo un grupo de empresas con una empresa matriz, pero realmente jurídicamente no están reconocidos como grupo. Bueno, pues vamos a ver a día de hoy cómo un poco se tiene que mover o se tiene que aplicar toda esta legislación, ¿de acuerdo? Sí es cierto que en la última parte de la presentación, que ya os adelanto que no va a ser muy larga ni muy densa, ni me voy a poner pesado, sino todo muy práctico, la última parte de la sesión sí la vamos a dejar para las dudas puntuales, ¿vale? Cuestiones que os hayan surgido últimamente en relación con esta materia o cuestiones más de vuestro día a día, la vamos viendo sobre la marcha, ¿vale? Aún así, cualquier duda que os surja, la vamos tratando también. Bien, vamos ahora a ver en el primer apartado, transferencia internacional de datos, ¿de acuerdo? En ese punto, todos veis la presentación, ¿verdad? Todos veis que se va moviendo. Fijaros, en ese primer punto de transferencia internacional de datos, tenemos que un poco definir a qué se refiere eso, ¿vale? Si yo os pregunto transferencia internacional de datos, quizá sea un concepto un poco extraño, ¿no? Oye, ¿a qué se refiere la legislación, ¿no? y de qué trata esto? Pues fijaros, ahí tenéis la descripción y no es más que lo que ahí pone, que es el tratamiento de datos que supone una transmisión de los mismos fuera del territorio de lo que viene a ser el espacio económico europeo, ¿vale? Aquí puede entrar la primera pregunta, bueno, ¿y Estados Unidos? Oye, es que estamos tratando con muchos datos en Estados Unidos a raíz de Google, ¿no? Oye, en Dropbox, ¿dónde está? Dropbox está en Canadá, ¿Dropbox dónde se encuentra? ¿Vale? Por eso un poco vamos a despejar esas posibles dudas entre lo que se refiere a la transmisión internacional de datos, ¿de acuerdo? Pero que realmente tengáis en cuenta que todo tratamiento de datos que supone una transmisión fuera de lo que es el territorio del espacio económico europeo es una transmisión internacional de datos, ¿vale? Que quede claro ese concepto. Bien, el segundo punto que os digo es identificar realmente qué datos se gestionan. ¿Por qué digo esto? No tenéis que perder de vista el objeto fundamental de esta legislación, que es el velar por los datos personales relativos a personas físicas. Es decir, que si una empresa transmite datos relativos a su contabilidad, a su fiscalidad o a diferentes ámbitos relativos propios a la organización y no son datos personales relativos a personas físicas, no entraría dentro del objeto de aplicación de esta legislación. Por lo tanto, no le aplicaría ni transferencia internacional de datos ni ningún otro tipo de medidas de seguridad, porque no son datos personales, ¿de acuerdo? Son datos relativos a lo que viene a ser la organización, ¿de acuerdo? Entonces, el principal cuestión es, y esto viene derivado porque se ha visto en esta casuística tan particular, el compañero Ceferino, es identificar realmente qué datos gestiona esa empresa en el extranjero. Oye, pues que mi cliente va a gestionar datos contables o datos de proveedores donde no hay ningún tipo de identificación relativa a personas físicas, a datos personales. No entraría dentro o no entraría en juego esta transmisión internacional de datos, ¿vale? Un tercer apartado que es el país al que se destinan los datos. ¿A qué se refiere eso? Si nos salimos fuera del espacio económico europeo, ¿qué ocurre? ¿Que no hay posibilidad de transmitir datos personales? Sí, tenéis que tener clara una cosa y una cuestión siempre que tratéis con esta legislación, y es que
La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales no va a cambiar vuestra forma de trabajar, salvo que vaya muy en contra de los principios que la propia ley desarrolla, ¿de acuerdo? La ley lo que sí va a establecer son medidas para que esa nueva forma de trabajar o esa forma de trabajar que tenéis se haga conforme a los requisitos de la legislación, ¿vale? Por eso, oye, es que mi cliente gestiona datos en Suiza, que está fuera del espacio económico europeo, o es que gestiona datos en Sudamérica. Pues entonces, en ese sentido, ¿qué ocurre? Que la normativa, o en este caso mejor, la Agencia Española de Protección de Datos reconoce ciertos países que tienen un nivel de seguridad, podríamos decir, óptimo, ¿de acuerdo? Esto es un poco extraño. Además, al final veremos la referencia a la página de la Agencia Española de Protección de Datos, donde se conocen estos países, pero, por ejemplo, un dato curioso, la Agencia Española de Protección de Datos reconoce a las Islas Feroe como un país seguro para la gestión de la información de carácter personal, ¿de acuerdo? Además también de Argentina, de Suiza. Entonces, debéis de conocer un poco qué países son a los que se destinan esos datos como tal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Realmente, a ver un momento, Pilar me dice, sí, estoy pasando diapositivas. ¿Vosotros no veis las diapositivas? Sí. ¿Que yo paso? ¿Sigue la misma diapositiva? Sí, la segunda. Vale, ¿veis ahora una diapositiva que dice a qué se refiere el tratamiento, la definición? Sí la ve, ¿no? Ceferino la ve, Cipriano también la ve. Vale. La segunda me decís que es la que está. Vale, perfecto. ¿La veis, no? De acuerdo. Pilar no la ve. Vale. Pilar, bueno, después si a lo mejor tienes algún problema de conexión, después de todas formas la grabación lo vas a poder ver sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Fijaros, íbamos con respecto a lo que son los países en los que se destinan los datos. ¿Qué ocurre? Bueno, si no hay posibilidad de que yo pueda acceder datos personales a países que tienen una cierta seguridad reconocida por la Agencia Española de Protección de Datos, ¿qué ocurre? ¿No puedo ceder datos? Sí podéis. Si podéis, lo que el procedimiento es diferente, no es tan simple, no es tan fácil como si ese país ya tiene reconocida una cierta seguridad, ¿de acuerdo? Ahora, de todas formas, lo vamos a ver. Y un último punto, que es el que se refiere al apartado de puerto seguro, y pongo entre paréntesis las siglas de los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Esto es una figura que se crea para un poco transmitir o intercambiar información de datos personales con los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Toda empresa que se adhiera a las condiciones de puerto seguro, que también podéis ver en la página de la Agencia Española de Protección de Datos, que veremos al final, todas esas empresas que se adhieran a esa especie de figura de puerto seguro pueden llevar a cabo, o se puede llevar a cabo a través de ella, lo que viene a ser un intercambio de información de carácter personal, ¿de acuerdo? Sí, o una transmisión de información de carácter personal sin tener que llevar a cabo todo el trámite si no fuese un país seguro, ¿de acuerdo? ¿Podríamos decir que Estados Unidos en este momento es un país seguro? Bueno, Estados Unidos como tal no viene a ser un país seguro si no le adherimos o si no le unimos esa figura que aparece ahí de puerto seguro, ¿de acuerdo? Donde un poco se identifican todas esas empresas que se incluyen dentro del apartado puerto seguro, ¿vale? Eso con respecto a lo que son los matices iniciales respecto a la transferencia internacional de datos. Nos vamos ahora a, oye, ¿qué ocurre si yo realmente necesito realizar una transferencia de datos personales y esa transferencia de datos personales excede de los países reconocidos por parte de la Agencia Española de Protección de Datos como, oye, que son países seguros, y también excede de esos países un poco catalogados como de puertos seguros, esas empresas que se adhieren al procedimiento de puerto seguro, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué tengo que hacer? Principalmente tengo que tener la autorización del director de la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Un proceso, ¿no?, que suena así un poco complejo, ¿no? Es decir, que yo para transmitir unos datos personales necesito de la autorización de la Agencia Española de Protección de Datos y de su director. Esto es así, obviamente, pero un poco me voy a la primera diapositiva, que realmente tenemos que identificar qué datos vamos a gestionar. No podemos convertir a nuestras empresas, y digámoslo así, en el Pentágono, ¿de acuerdo? Esto es una de las cuestiones que yo siempre os comento cuando hablo personalmente con cada uno, ¿de acuerdo? Tenemos que intentar que nuestro cliente cumpla desde un punto de vista práctico y legal esta legislación, pero vamos a cumplirlo, como ya he dicho, de una forma operativa, sin tener que provocarle al cliente un mayor
peso, una mayor pesadez, una pesadilla en definitiva con este tema, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de que yo tenga, porque la gestión de los datos que yo vaya a hacer o porque a quien yo le vaya a enviar esta información o con quien yo la vaya a intercambiar, no pueda o no podamos eximirnos del procedimiento de autorización, ¿yo qué tengo que hacer? Ahí os lo detallo en 4 apartados fundamentales. En un primer apartado es una solicitud de identificación de los ficheros que van a ser objeto de la transferencia. Acordaros de la definición de fichero. Es decir, ¿qué tipo de información voy yo a transmitir? Ojo, en este caso, cuidado con la denominación de fichero. No estamos diciendo qué información tratar, sino vamos a tipificar la información a tratar. Es decir, nombre, apellido, DNI, lo que sea, pero tipificado, ¿de acuerdo? No es pasarle un listado de cliente al director de la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Un segundo apartado es un contrato basado en las cláusulas contractuales firmadas por las partes. Es decir, yo le voy a ceder una información a mi cliente o a fulanito de tal que está en Sudamérica, ¿en base a qué? ¿A que a mí me da la gana o a que existe realmente un contrato o una relación contractual entre dos mercantiles que así lo obliga? Bueno, pues vamos a establecer que en base a qué se produce esa transmisión de información y, sobre todo, a ponerla en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos. Un tercer punto, que son los poderes suficientes de las personas que firman ese acuerdo, es decir, representantes legales, personas con algún poder que sin ser representante legal pueda actuar en nombre de tal persona, ¿de acuerdo? Eso también habría que incluirlo dentro del documento de autorización. Y, por último, la inscripción de los ficheros, que deberá encontrarse completamente actualizada en cuanto a medidas de seguridad, a nivel de datos que se gestionan, quiénes son sus responsables del fichero y si hay algún tipo de encargado de tratamiento, ¿de acuerdo? Todo eso un poco es el proceso de autorización ante el director de la Agencia Española de Protección de Datos Personales, ¿de acuerdo? Como veis, puede tener un cierto matiz de complejidad, puede ser un proceso tedioso y que realmente a lo mejor en vuestro día a día no lo llegáis a utilizar, pero bueno, que no está de más que lo pongáis en práctica, ¿de acuerdo? Y que si en algún momento determinado tenéis que poneros manos a la obra con una transferencia internacional de datos, amén de que me tenéis a vuestra plena disposición para lo que necesitéis, pero que sepáis un poco el procedimiento a seguir, ¿de acuerdo? Mira, en la siguiente transferencia, en la siguiente diapositiva de transferencia internacional de datos, os he puesto el enlace a la página de la Agencia Española de Protección de Datos, ¿de acuerdo? Que yo voy a ahora visitar un poco, os voy a enseñar y que si queréis, vamos, os puedo pasar el enlace a través de los grupos de comunicación que tenemos, ¿vale? Porque si esto va a ser un vídeo, pues difícilmente después vais a poder un poco clicar en el enlace. Pero bueno, por verlo, me salgo de la presentación, ¿vale? Ahí no es más que un poco para que veáis, se ve realmente el escritorio, ¿verdad? No, tienes que cambiarlo. Tienes que ya lo he cambiado. Todavía no. Todavía no, bueno. Me dice... Vale, espérate. Tienes que de share, quitar la share y ahora ponerlo. Y ahora, vale. Ahora lo veis, ¿verdad? Todavía no. ¿Alguien lo ve? No. Ahora sí. Ahora sí. Vale, perfecto. Estoy dentro de la página de la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Ya como os he comentado, si alguno después tiene un poco la curiosidad, lo pongo el enlace directamente en Facebook o en alguno de los canales de comunicación, como ya digo, y lo veremos sobre la marcha, ¿vale? Pero bueno, no es más que el canal, dentro del canal responsable tenéis el apartado Transferencias Internacionales, ¿de acuerdo? Dentro del apartado Transferencias Internacionales tenéis toda la información relativa a lo que vienen a ser todo el tema de transferencias internacionales, ¿vale? Un poco así para que conozcáis países con un nivel adecuado de protección, ¿de acuerdo? Yo cuando estudié esto, sinceramente, yo no sabía que existía un país, y perdóname por la ignorancia, que se llamaba Guernsey, ¿de acuerdo? Bueno, pues la agencia reconoce que tiene un nivel adecuado de protección. Criterios que siguen para tener un nivel adecuado de protección, realmente viene determinado por estas decisiones, ¿de acuerdo? Por un consejo, y a partir de ahí, pues se establece pues, que esos países realmente cuentan con una adecuada o un adecuado nivel de protección, ¿de acuerdo?
Siempre comentamos fuera del espacio económico europeo, ¿vale? Todo lo que sea dentro del espacio económico europeo, a partir de ahí, no tendría que proceder con la autorización del director de la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Digamos que todo como que se simplifica un poco. Fijaros, empresas que ofrecen algunas garantías adecuadas, es lo que hemos visto de Puerto Seguro, podéis clicar ahí y ahí se verían las empresas un poco que cumplen con este procedimiento, ¿vale? Fijaros, esto es un punto importante, excepciones de la autorización del director de la Agencia Española de Protección de Datos. Y aquí me detengo 5 minutos. Deciros que si realmente cumplimos con el deber de información en el sentido de si lo que vamos a transmitir son datos de nuestros clientes y nuestros clientes por contrato conocen que sus datos pueden ser tratados en un país externo, podemos estar exentos de cumplir todo este trámite tan complejo, ¿vale? Pasa muchas veces cuando yo acepto ciertas políticas de privacidad o acepto ciertas cuestiones derivadas de, llámese Google o llámese cualquier otro programa a nivel o multinacional o programa a nivel internacional donde se gestiona información fuera de España y fuera del entorno económico europeo, que con la aceptación de nuestra política de privacidad, oye, pues habría a lo mejor que hacer un estudio un poco más amplio, pero realmente podemos estar exentos de todo este procedimiento, ¿vale? Que como ya he comentado es un poco tedioso. Después, aquí tenéis la autorización del director de la Agencia Española de Protección de Datos, que no es más que lo que yo ya os he traído en cada una de las plataformas, en cada una de las transparencias. Y después, aquí están las cláusulas contractuales. Tenéis una información que es interesante, ¿de acuerdo? Y que le podéis echar un vistazo y a partir de ahí, pues, oye, si os surge cualquier duda, lo vamos viendo sobre la marcha, ¿vale? A ver. Vamos a suspender esto un momentillo y pasamos otra vez a la presentación, ¿vale? Vale. ¿Veis la presentación? Ahora, esperamos un minutillo, ¿se ve? Sí, ¿no? Vale. Esto, hasta aquí, lo que hemos visto de la transferencia internacional de datos, ¿de acuerdo? Al final, si tenéis alguna duda, lo vemos sobre la marcha, ¿vale? Vamos a rematar la presentación con una mínima transparencia relativa a la aplicación de los diferentes requisitos legales de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en lo que son grupos empresariales, ¿vale? Que por vuestras cuestiones en estos días he entendido que puede ser algo que está más a vuestro alcance, ¿de acuerdo? Pero que, bueno, lo vemos sobre la marcha y ya igualmente, si tenéis alguna duda, lo vamos viendo al final. Fijaros, tenéis que tener un concepto claro y es que jurídicamente un grupo puede existir como tal, ¿vale? Puede existir la posibilidad de que una persona, o mejor dicho, de que una entidad sea constituida jurídicamente como un grupo empresarial, ¿vale? Eso es un poco más difícil, es un poco más, no difícil, pero bueno, ahí está un poco el matiz. Si ese grupo está establecido jurídicamente como un grupo empresarial y no son 4 empresas que una participa de otra, que hay una constitución como tal de grupo empresarial, difiere un poco la cuestión, pero difiere fundamentalmente en que, aunque sean personas jurídicas diferentes, le aplican su sistema de seguridad de la información de forma independiente. Quiere decir que si yo tengo un grupo, que imaginaros que el grupo es PAC de servicios, y el grupo PAC de servicios como tal es una persona jurídica con su CIF, con su dirección social y está reconocida como grupo empresarial y es la empresa matriz, ahí hay un sistema de seguridad de la información, ¿de acuerdo? Si ahora cada una de las empresas que forman parte de ese grupo y que está participada por la primera son también entidades jurídicas, que así se da, también tienen que tener su sistema de seguridad de la información notificado, su documento de seguridad, su inscripción de fichero. Digamos que aunque sea un grupo empresarial, son diferentes sociedades. Por lo tanto, oye, tenemos que tener la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales implantada con todos sus requisitos a nivel independiente, ¿de acuerdo? A nivel individual. ¿Qué ocurre? Que puede darse el siguiente caso. José María, es que yo tengo 4 empresas que actúan a nivel de grupo porque dicen que una participan a la otra, pero no hay una entidad matriz reconocida como tal, jurídicamente, sino que hay una que se puede considerar que es la matriz porque es la que participa el mayor número de empresas, por ejemplo, ¿vale? Igual, el sistema en materia de protección de datos personales tiene que ser individual para cada sociedad, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que puede darse el caso que exista una matriz y esa matriz participa al resto. Pues igual, un sistema de seguridad de la información independiente, con su inscripción de fichero, con su documento de seguridad y con todos y cada uno de los requisitos en esta materia implantados. ¿Qué ocurre? Ahora entramos aquí
en un concepto, que es el responsable del fichero. El responsable del fichero es el titular o la persona, el representante legal, organización como tal, o representante legal el nombre de la organización, que vela por la correcta salvaguarda de esa información de carácter personal y que, por lo tanto, ante una posible denuncia, obviamente va a ser quien dé el paso al frente por su responsabilidad y, oye, realmente es quien va a responder de todas y cada una de las cuestiones. Ana, vale, nada, tenéis que ir, pues estupendo. Después nos ves en la grabación. Un saludo, muchas gracias. Comentaros que, como decíamos, el responsable del fichero es una persona o un representante de una organización que, en definitiva, lo que hace es dar el paso al frente sobre todas estas cuestiones, ¿de acuerdo? Digamos que es el responsable máximo. ¿Qué ocurre? Van a existir diferentes responsables atendiendo a diferentes empresas. El concepto de grupo empresarial lo tenéis que tener un poco así a modo de resumen, que aunque seamos un grupo empresarial, pero son sistemas independientes, interrelacionados uno con otro, pero son sistemas independientes, ¿de acuerdo? Fijaros, en cuanto a los encargados de tratamiento, ¿qué ocurre? La relación entre todos y cada uno de las figuras jurídicas, entre todas y cada una de las figuras jurídicas, lo que va a existir es un contrato de encargado de tratamiento, teniendo presente el acceso que cada uno de ellas tenga con respecto a otra organización. Por ejemplo, el grupo empresarial PAC de servicios, pues participa de la sociedad o de la asesoría laboral PAC de servicios. ¿Qué ocurre? Que a todos los trabajadores de PAC de servicios, pues la asesoría laboral PAC de servicios le hace sus nóminas. Imaginaros el caso, ¿vale? Y PAC de servicios tiene participaciones o tiene un porcentaje de la sociedad asesoría PAC de servicio. ¿Qué ocurre? Que la asesoría PAC de servicio es un encargado de tratamiento de PAC de servicio. Por lo tanto, tiene que tener un contrato de encargado de tratamiento. Y obviamente, la asesoría laboral PAC de servicio tiene que tener notificado todos sus ficheros, tiene que tener su documento de seguridad y tiene que tener todas sus cuestiones propias como empresa y como entidad que le obliga a la legislación. ¿De acuerdo? Cuando hablo de contrato de encargado de tratamiento de datos y pongo un segundo apartado ahí entre paréntesis que pone documentado, me refiero a que la normativa obliga a que el contrato esté documentado. Quiere decir, o bien en formato digital o bien en algún que otro medio que permita identificar o que permita ver que el contrato se ha celebrado realmente, ¿vale? El concepto documentado no es más que una información más el soporte. Hoy en día, en la era de la tecnología, ¿qué ocurre? Un soporte puede ser perfectamente un soporte digital. Oye, yo puedo tener representantes de PAC de servicio, representante de la asesoría laboral, PAC de servicio, en un vídeo dándose la mano. Oye, es un contrato documentado, ¿vale? Pues que lo tengáis en cuenta. ¿De acuerdo? Respecto, y ya un poco así por resumir, respecto a lo que es grupos empresariales, que tengáis en cuenta que son empresas diferentes que les obliga, o la normativa nos obliga a que exista el tener definido un sistema de seguridad de la información individual por cada uno de ellos. ¿Y qué ocurre? Que la interrelación entre cada uno de ellos se lleva a cabo atendiendo a un requisito o a los requisitos de encargado de tratamiento, ¿vale? Llevando a cabo los contratos o los acuerdos de encargados de tratamiento, notificando en sus correspondientes ficheros qué encargado de tratamiento lleva qué, o si el encargado de tratamiento accede al fichero relativo a los recursos humanos o al fichero relativo a clientes, pues con eso daríamos por cerrado el cumplimiento de los requisitos legales en un grupo empresarial, ¿vale? Aunque el concepto sea un poco más difícil en muchas ocasiones, a nosotros desde la central lo que nos ocurre en muchos casos es que los grupos empresariales es muy difícil que ellos mismos sean capaces de separarlos. ¿Por qué? Porque a lo mejor está creado todo el entramado societario un poco a nivel fiscal, por beneficios fiscales, pero realmente los trabajadores no son capaces de diferenciar que en una misma oficina uno pertenece a una sociedad y otro pertenece a otra. ¿De acuerdo? Esa es vuestra labor como consultores, el identificar realmente a qué grupo empresarial o a qué grupo, mejor dicho, a qué empresa del grupo corresponde cada uno y ver un poco la interrelación que tienen entre ellos. ¿De acuerdo? Por último, ¿qué dudas? Ya hemos cerrado un poco así a modo de conclusiones, hemos cerrado en cuanto al tema de la transferencia internacional de datos y hemos comentado el tema de la LPE en grupos empresariales, ¿vale? La sesión a nivel técnico ahora mismo finaliza y se abre el periodo de dudas, cuestiones que os surjan relacionadas con esta materia o con otras en particular.
El procedimiento, salvo que Antonio diga lo contrario, a través del chat decís quién quiere participar y Antonio le da permiso como administrador de la sesión y os contesto sobre la marcha sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? No sé cómo lo ves, Antonio. Sí, perfecto. Ceferino está hablando. Vamos a darle... Comenta, eso. Ceferino. Léelo. Perfecto. Ceferino, me dices que si el responsable del fichero puede coincidir. ¿Vale? Dentro del mismo... Habla. Háblame, sí, dime. Que digo que muchas veces el responsable del... Bueno, el representante legal de la empresa puede ser el mismo en 3 empresas. Y en una de ellas otra, a lo mejor, ¿no? Puede coincidir, ¿no? Eso es. Totalmente. ¿Qué ocurre? En este caso, el contrato de encargado de tratamiento, el responsable del fichero, como bien dice Ceferino, es el mismo en las 3 empresas. Puede darse el caso, muy normal. ¿Qué ocurre? En ese caso, debe ser ese representante único que actúa en representación de las 2 sociedades quien firma su documento, quien firma el documento de encargado de tratamiento. ¿Qué ocurre? Que ahí el formato que tenemos que variarlo un poco y en vez de poner de una parte tal persona y de otra parte otra tal persona, lo unificamos y decimos que fulanito de tal en representación de, por una parte, esa empresa que es la responsable del fichero y por otra parte, esa empresa que es la encargada de tratamiento. ¿Y ahí qué ocurre? Simplemente con esas firmas de ese único responsable, lo que se está manifestando es que esa persona, como responsable legal de la sociedad, lo que reconoce es que tiene la capacidad suficiente para suscribir ese contrato, ¿de acuerdo? Porque una es una empresa y otra es una asesoría. Oye, pues, aunque las 2 empresas sean las mías, pero bueno, la normativa me obliga a que yo firme ese acuerdo de encargado de tratamiento, porque están haciendo 2 funciones diferentes. En la inscripción de ficheros no hay que hacer referencia al representante legal como tal, tiene que hacer referencia a las 2 sociedades. Jurídicamente son 2 sociedades diferentes, sí, que un administrador es el mismo, pero son 2 sociedades diferentes, con 2 actividades diferentes y que actúan en base a un contrato mercantil. Pues nada, se establece en su contrato, que cuando se os dé el caso me lo comentamos, incluso lo subimos ya a la biblioteca y ahí lo tenéis, sin ningún tipo de problema. No es un requisito que no se pueda superar, ¿vale? ¿Alguna duda más? José María, ¿me oís? Sí, perfectamente. Sí. ¿Quién eres? Soy Pilar. Mira, es que Pilar, el chat me va muy lento. Y además me ha salido un cartel de que si no pago esto me va a desconectar. No sé qué ha pasado. No, quedan 5 minutos. Ah. Oye, ¿has visto que te he mandado un correo? ¿Acaso Pack Servicios? He visto ahora mismo, no he visto que me has enviado un correo. ¿Cuándo lo has enviado? Lo he enviado a la 1, cuando has dicho, a ver, no sé la hora, pero vamos. ¿Acaso @paqueservicios? A la 1:30. Mira, Pilar, mientras Antonio busca el correo, bueno, y antes de comentarlo, si quieres... ¿Acaso es @paqueservicios? No ha llegado. Pero es el correo... Casos, con este. Sí, casos, @packdeservicios.com, ¿verdad? Sí, pues no ha llegado. Mira, contesto un momento la duda de Esteban, que la ha planteado en el chat, y ahora te pregunto tu duda, ¿de acuerdo? Mira, Esteban plantea, dice, en el caso de una farmacia, ¿deben los pacientes firmar una autorización para el tratamiento de datos? ¿Qué ocurre? Cuando yo acudo a la farmacia primero para solicitar un medicamento que viene derivado de el propio SAS, en este caso, ¿vale? Porque me lo solicita, me lo receta el médico, o bien porque yo voy directamente a comprar cualquier tipo de medicamento, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ahí no estamos tratando ningún dato relativo a la salud. Es decir, yo podría interpretar que el paciente, pues si va con algún tipo de medicamento en cuestión, llámese analgésico, llámese antibiótico, bueno, pues lo puedo derivar la patología que pueda llegar a tener. Pero no es un tratamiento como tal de la salud, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no sería necesario firmar una autorización para el tratamiento de sus datos personales, ¿vale? Es simplemente una labor comercial y poco más. No habría necesidad de firmar esa autorización, ¿vale? Imaginaos cada vez que tengáis que ir a una farmacia y firmar una autorización para el tratamiento de sus datos, va en contra de lo que os comenté al principio de que ser prácticos en este sentido, ¿vale? Venga, más cuestiones. A ver, yo... Te ha mandado Pilar el correo, te lo envío yo. De todas, José María, sobre esto que has dicho, lo que sí se puede hacer en comercios donde se piden datos de personas es poner el aviso legal, ¿no?
que lo cuelguen allí Sí, por y supuesto. que las personas Claro, sepan. Eso es, ¿no? Eso. El aviso legal siempre. El aviso legal siempre debéis colocarlo porque es el cubrir las espaldas al cliente de una forma muy general. Pero el aviso legal va en relación al artículo 5, al artículo del deber de información. ¿Vale? Eso. Al deber de información, al de informar con la finalidad con la cual se gestiona la información. Vale, fijaros, nos queda menos de un minuto y lo que voy a ver es el correo que me ha enviado Pilar. Un momento que dices, buenas tardes, planteo el siguiente caso. Autónomo encargado de un comedor escolar tiene un contrato firmado con el colegio y con una cláusula LOPD de acceso a terceros. El colegio le proporciona una ficha con los siguientes datos: nombre de los padres, número de cuenta del banco, nombre de hijos. No guarda datos de enfermedades, intolerancias, etcétera, físicamente, porque son pocos niños y no necesitan anotar esos datos físicamente, aunque los conoce. El cliente tenía implantada la LOPD con 2 ficheros, fichero de empleados y fichero de proveedores. ¿Qué fichero tendría que dar de alta? ¿Cuál sería su nivel? Tendrías que dar de alta un fichero relativo a la gestión que él hace de los datos del comedor de los niños, aunque no lo gestione físicamente, porque está teniendo acceso a ellos, ¿vale? No lo gestiona físicamente a día de hoy